I'm dreaming of an engine like Babbage's. He does not understand the possibilities of this machine. He has long since moved on to other projects. Mientras yacía en su lecho de muerte, A. Lovell hizo una confesión tan perturbadora a su esposo que él se levantó y nunca volvió. Nunca tuvo la oportunidad de llevar una vida aburrida, no con un padre como el suyo. Su padre, su padre. Imaginen al equivalente de una estrella de rock en la época de la Regencia, rodeado de escándalos, amantes y susurros en cada esquina. Ese era Lord Byron, y su hija, Augusta A. Byron, nació el 10 de diciembre de 1815, la única hija legítima de aquel poeta maldito. La historia de su madre y su padre era tan inesperada como tormentosa. Annabella Milbank, o Lady Byron, era la antítesis de su esposo, rígida, moralista y con una mente afilada para la ciencia. Fue ella quien le transmitió a A.A. su amor por los números. Pero, ¿amor? Quizás no sea la palabra correcta. Byron, con su afilado ingenio, llamaba a su esposa la princesa de los paralelogramos. Pero el matrimonio no duró. Apenas un mes después del nacimiento de A, se separaron, y no pasó mucho tiempo antes de que las deudas forzaran a Byron a huir de Inglaterra para nunca volver. Nunca más pisaría su tierra natal, nunca más vería a su hija. A creció sin un padre, pero lo peor es que también creció sin el calor de una madre. Lady Byron se aseguró de sumergirla en un mundo de matemáticas y lógica desde niña. No era por amor a la ciencia. Number era miedo. Temía que si A exploraba el arte, la poesía, cualquier forma de creatividad, caería en la misma locura que había consumido a su padre. En público, Lady Byron era el retrato de la madre perfecta, pero en la intimidad, su frialdad era casi inhumana. Fue porque veía en su hija el reflejo del hombre que tanto detestaba. Tal vez. Lo cierto es que A aprendió a vivir sin afecto, y quizás, solo quizás, esa falta de amor fue lo que la llevó, al final de su vida, a soltar aquel secreto que hizo que su esposo huyera para siempre. Como si su infancia no hubiera sido lo suficientemente miserable, A sufrió constantemente enfermedades dolorosas. De niña pasó años padeciendo terribles dolores de cabeza que le impedían incluso ver con claridad. En su adolescencia, contrajo un caso tan grave de sarampión que la dejó paralizada y confinada en cama durante casi un año. Todo este dolor y soledad habrían quebrado a cualquier otra persona, pero A no era alguien común y corriente. Desde el principio, quedó claro que tenía algo especial. A los 12 años, anunció que aprendería a volar y se dedicó con entusiasmo a su ambicioso proyecto. Probó distintos materiales, desde plumas hasta papel y seda. Estudió minuciosamente la anatomía de las aves en busca de pistas sobre su capacidad para volar y recopiló toda su investigación en un libro sorprendentemente detallado al que tituló Fliología. La madre de A. Byron vivía con el constante temor de que su hija terminara convertida en un ser tan oscuro como su padre, y para ser justos, sus temores no eran del todo infundados. Con el tiempo, A comenzó a mostrar su lado más salvaje, y conforme creció, esta faceta suya se hizo cada vez más evidente. A los 17 años, A inició un romance clandestino con uno de sus tutores y juntos idearon un plan para fugarse. Sin embargo, cuando A se presentó ante la familia de su amante, estos la reconocieron de inmediato como la infame hija de Lord Byron y sin dudarlo contactaron a su madre. En cuestión de horas, su madre la arrastró de vuelta a casa y se encargó de encubrir todo el escándalo. Para A, aquello debió ser un golpe devastador, pero lo que no sabía era que poco después de su fallida fuga, su vida daría un giro inesperado.
Sin embargo, no todos sus tutores se convirtieron en amores prohibidos. Algunos simplemente fueron amigos y confidentes cercanos. Ese fue el caso de la brillante Mary Somerville, quien instruyó a A.A. en ciencias y matemáticas. Las dos mujeres formaron un vínculo inquebrantable y mantuvieron contacto durante muchos años. Pero lo más importante ocurrió en 1833, cuando, en una lujosa fiesta, Somerville presentó a A con Charles Babbage, el hombre que marcaría el resto de su vida. Seguramente en aquel baile abundaban los caballeros apuestos y aventureros, pero Charles Babbage no era uno de ellos. Pasaba de los 40, estaba desempleado y apenas se sostenía económicamente dando conferencias públicas, publicando artículos científicos poco notables y recurriendo a su herencia. Para la mayoría, Babbage no era alguien particularmente interesante, pero A lo vio con otros ojos. Para ella, él era un visionario cuyas ideas, algún día, cambiarían el mundo. En aquella época, un computador no era una máquina, sino una persona, alguien que realizaba cálculos matemáticos. Un equipo de estos computadores humanos dividía un problema en partes y escribía a mano cada paso hasta llegar a una solución mediante complejas operaciones matemáticas. El proceso era lento, laborioso e ineficiente. Charles Babbage estaba convencido de que debía haber una forma mejor de hacerlo y se propuso demostrarlo. Cuando vio por primera vez a la joven A. Lovell, de 17 años, Babbage no la imaginó como una futura pionera de la informática, pero en el momento en que comenzó a hablar de su trabajo, los ojos de A. se iluminaron. Él le explicó su proyecto más ambicioso, la máquina diferencial, un intrincado dispositivo capaz de realizar cálculos avanzados. A quedó absolutamente fascinada y los dos pasaron toda la noche discutiendo sobre la máquina y sus posibilidades. Juntos formaban una pareja inusual, la joven rebelde y el profesor de mediana edad, entusiasmados mientras hablaban apasionadamente sobre matemáticas y mecánica. Finalmente, Babbage la invitó a su casa para ver el prototipo de la máquina diferencial. Si me dieran $1 por cada vez que he usado esa excusa, desde el momento en que A vio la máquina diferencial de Babbage, quedó completamente obsesionada. Lo visitaba con la mayor frecuencia posible para debatir sobre su funcionamiento y su potencial. No pasó mucho tiempo antes de que Babbage se diera cuenta de que A tenía un talento extraordinario para las matemáticas. La apodó su hechicera de los números y entre ellos nació una asociación que duraría toda la vida. Pero aunque pasaba incontables horas discutiendo sobre análisis matemático con Babbage, A seguía siendo una joven en la flor de la vida, y las tentaciones de la alta sociedad londinense la llamaban constantemente. Pronto se convirtió en una figura habitual en la escena social de Londres y empezó a forjarse una reputación propia. Era, sin duda, hija de su padre, una encantadora nata, amante del baile y sin miedo a decir lo que pensaba. Los chismosos de la alta sociedad seguían cada uno de sus movimientos, ansiosos por descubrir con quién se casaría la escandalosa hija de Lord Byron. Sin embargo, A sabía guardar bien sus secretos, y así sorprendió a toda Inglaterra cuando, de repente, anunció su matrimonio con William, octavo barón King, un acaudalado noble inglés. De la noche a la mañana, A se convirtió en Lady Lovelace y junto a su esposo llevó una vida privilegiada, dividiendo su tiempo entre 3 residencias extravagantes. Según todos los relatos, William era un caballero en toda regla, aunque rígido y meticuloso. Como buen matrimonio victoriano, él y A no perdieron el tiempo y comenzaron a formar una familia de inmediato. Se casaron en 1835
y en rápida sucesión A dio a luz en 1836, 1837 y 1839. Sin embargo, la maternidad trajo consigo nuevos problemas de salud para ella. En particular, después del nacimiento de su segunda hija, Annabella, sufrió una dolorosa enfermedad que la aquejó durante meses. Provenía de los barones Lovelace, una antigua y extinta línea de nobles, y alguien decidió que era hora de devolverle su lugar en la historia. Así, William fue nombrado conde, convirtiendo a en la condesa de Lovelace, el nombre que la inmortalizaría en los libros de historia. Durante los primeros años de su matrimonio, estaba demasiado ocupada con sus deberes familiares como para pensar en las matemáticas o en la máquina de Babbage, pero tras el nacimiento de su tercer hijo, comenzó a sentirse inquieta. La fascinación por los números la llamaba de nuevo y quería retomar su colaboración con Babbage. Sin embargo, una dama aristocrática como no podía permitirse semejante interés en el mundo académico, por lo que mantuvo sus inquietudes en secreto. En una carta dirigida a Babbage, se preguntó si sería posible aplicar una fórmula matemática para jugar a las cartas, como en el solitario. En su época, una idea así era prácticamente impensable, pero precisamente ese tipo de razonamiento sería el que le aseguraría a Lovelace un lugar en la historia. Pocas personas en el siglo XIX fueron capaces de comprender la verdadera importancia de la nota G. La máquina analítica de Babbage era algo completamente nuevo para el mundo, y pocos entendían realmente su funcionamiento. Afortunadamente, una de las pocas personas que sí lo hizo fue Lovelace, quien tenía un talento especial para la interpretación. Su traducción del artículo de Menabrea no solo fue la mejor explicación jamás escrita sobre el concepto en su época, sino que también presentó al mundo la idea de la computadora mecánica. Después de haber dedicado incontables horas a escribir su trabajo, Babbage intentó añadir un prefacio en el que se quejaba de la falta de apoyo del gobierno hacia su investigación. Pensó que esto era una pésima idea y no quería que una disputa trivial opacara el fruto de su esfuerzo. Finalmente, publicó el artículo sin el prefacio, lo que tensó su amistad con Babbage durante años. Si bien no recibió el reconocimiento adecuado por parte de Babbage y muchos en la sociedad inglesa consideraban escandaloso que una mujer escribiera artículos científicos. Al menos contó con el apoyo incondicional de su esposo. William no podría haber estado más orgulloso de su esposa y supo reconocer su trabajo por lo que realmente era, una obra de genio. Toda gran mujer en la historia ha tenido que lidiar con hombres que intentan minimizar sus logros, y Lovelace no fue la excepción. Algunos historiadores atribuyen todos los avances a Babbage y afirman que simplemente lo acompañó en el proceso. Otros, sin embargo, le dan el reconocimiento que realmente merece. Antes de nadie había logrado explicar el trabajo de Babbage con tanta elegancia y precisión. En particular, la nota G fue indiscutiblemente escrita por ella y representó un uso más detallado y avanzado de la máquina analítica del que incluso el propio Babbage había concebido. Hasta ese momento, todos asumían que una computadora teórica solo serviría para realizar cálculos matemáticos. Sin embargo, predijo que una máquina de este tipo podría tener innumerables aplicaciones, incluyendo la creación de música. Para la sociedad inglesa de la época, la ciencia era un campo exclusivo para los hombres, lo que dificultó enormemente que obtuviera los recursos que necesitaba. Como mujer, la Royal Society le negó el acceso a su prestigiosa biblioteca y a toda la información que contenía, a pesar de que su esposo, mucho menos talentoso que ella,
era miembro de la institución. Aunque Lovelace dedicó su vida a la ciencia y las matemáticas, todavía conservaba un poco del dramatismo y la intensidad de su padre. Su artículo pudo haber sido un texto técnico y monótono, pero A no pudo evitar añadir su propio toque poético. Su habilidad para la narrativa transformó lo que pudo haber sido una serie de complejas ecuaciones en algo que la gente realmente podía entender. Pero la ciencia no era la única afición considerada propia de los hombres que Lovelace disfrutaba. También se entregó al juego y eventualmente perdió el control. En la década de 1840, aparentemente llegó a gastar más de 3.000 libras apostando en carreras de caballos, una suma que hoy equivaldría a alrededor de 300.000 libras. La combinación entre su amor por las matemáticas y su pasión por las apuestas terminó con consecuencias desastrosas. Se rodeó de un grupo de hombres que realizaban apuestas cada vez más arriesgadas. Y Lovelace ideó un plan brillante. Diseñaría un modelo matemático para manipular el sistema y ganarles todo su dinero. El único problema fue que su modelo fracasó estrepitosamente. Apostó todo y lo perdió. Hasta ese momento había logrado ocultar sus pérdidas, pero esta vez la deuda era demasiado grande para encubrirla. Finalmente, tuvo que confesarle la verdad a su esposo, quien, como era de esperar, reaccionó con furia. Los problemas de salud que la habían atormentado a lo largo de su vida regresaron con fuerza y pasó meses viajando de un médico a otro en busca de alivio. Desafortunadamente, en la Inglaterra victoriana, la medicina era más arte que ciencia. Probó de todo, pero su condición solo empeoró con el tiempo, dejándola sumida en un dolor insoportable y obligándola a consumir opiáceos para tratar de mitigar la agonía. Nunca tuvo una relación particularmente cercana con su hija, Annabella, aunque ésta al menos logró labrarse un destino más prometedor que su hermano. Se trasladó a Medio Oriente, donde se convirtió en una de las criadoras de caballos árabes más reconocidas del mundo. Solo el hijo menor de Ralph, permaneció cerca de casa. Heredó el título familiar y pasó el resto de su vida en las propiedades de la familia. Para 1852 ya no había nada que pudiera hacerse para salvar a Lovelace, quien a sus 36 años se encontraba en un estado crítico. En una de sus últimas cartas, reflexionó sobre su destino con melancolía y escribió: «Empiezo a comprender la muerte, que ocurre silenciosa y gradualmente cada minuto, y que nunca será un evento de un solo instante». Aunque su madre nunca estuvo realmente presente en su vida, Lady Byron tomó el control absoluto de sus últimos meses. Así, pasó el final de sus días como había pasado su infancia, casi completamente sola, y pronto su esposo también la abandonó. El 30 de agosto de 1852, Lovelace llamó a William a su lecho de muerte. Ese día le confesó un secreto profundo y oscuro, algo que nunca antes había revelado a nadie. Cuando William lo escuchó, se marchó de la habitación y nunca regresó. Algunos historiadores creen que en su lecho de muerte, confesó a su esposo que le había sido infiel durante su matrimonio. ¿Y quién habría sido el amante? Uno de sus vínculos más enigmáticos fue particularmente sospechoso. ¿Recuerdas a Andrew Cross, el científico al que visitó para aprender sobre electricidad? Desde 1844 había mantenido correspondencia con su hijo, John Cross, y él fue una de las pocas personas a quienes exigió ver antes de morir. John también aceptó destruir todas sus cartas después de su fallecimiento, y le dejó en herencia todas las pertenencias de su padre. Mientras su esposo la abandonaba y su madre la aislaba, Lovelace
resistió 3 largos y dolorosos meses. Entre las pocas personas que lograron visitarla antes de su muerte estuvo su amigo Charles Dickens, quien, a petición suya, le leyó un fragmento de una de sus novelas. Finalmente, el 27 de noviembre de 1852, A.A. falleció a causa de un cáncer de útero. En un gesto sorprendente, una de sus últimas voluntades fue ser enterrada junto a Lord Byron, el padre al que nunca conoció. Tal vez lo hizo por un verdadero afecto hacia él, o tal vez fue su última forma de desafiar a su madre. Su funeral fue una ceremonia extremadamente pequeña. Ni Charles Babbage, su amigo de tantos años, ni su propia madre estuvieron presentes. Lovelace solo vivió 36 años, pero en ese breve tiempo dejó un legado que cambiaría el mundo. Pasaron 100 años antes de que su trabajo fuera verdaderamente valorado, aunque A.A. nunca tuvo dudas de que con el tiempo su genio sería reconocido. En una carta dirigida a Babbage escribió: «Ese cerebro mío es algo más que meramente mortal, como el tiempo lo demostrará.